buenas tardes. Te voy a hacer la presentación, ¿te parece? ¿Está bien mi conexión? Estoy con una conexión algo débil, es lo que quiero aclarar antes de dar inicio. Y después voy a cortar mi cámara porque está generando alguna mínima interferencia. Bueno, les vamos a dar la bienvenida a todos los participantes que se suman a Narrativa Digital para Empresas, una webinar dedicada a todas las empresas que quieren potenciar su producto y darlo a conocer de una manera mucho más ágil y eficaz. Y en este caso la presentación va a estar a cargo de Florencia del Giso. Florencia es fundadora de Flor de Historia, Data Storytelling, Narrativas Digitales, Contenido y Transmedia para Marcas. Florencia tiene una amplia carrera en comunicación, ella es periodista, comunicadora, y se fue inclinando hacia el sector empresario e institucional, y hoy por hoy se dedica a asesorar a todas las compañías para que su imagen de marca sea contada como un relato, como una historia, que es lo que mejor permanece en la memoria, en el recuerdo de todos, y es lo que potencia la marca, el producto, el servicio, lo que nosotros queremos mostrar. Entonces vamos a dar este espacio, estas temáticas de marketing y contenidos digitales están teniendo mucho auge, y vamos a darle este espacio a Florencia, que es una profesional en su tema. Después pueden entrar a su página de LinkedIn y observar y leer toda su trayectoria con muchísima atención. Bueno, para darse cuenta que tienen a una profesional delante de ustedes. Agradecemos su tiempo, agradecemos la participación, el tiempo que le dedican a estas jornadas que estamos organizando desde la Unión Industrial de Tigre, que como siempre estamos abiertos a mejorar, optimizar, profesionalizar y capacitar a todas las empresas que nos siguen y a sus mandos medios desde ya. Todos nuestros contenidos son para ser compartidos. Así que vamos a ya dejar de hablar de tantas presentaciones y Florencia, te cedemos el espacio. Bueno, muchas gracias María, buenas tardes a todos, gracias por estar acá hoy compartiendo esta tarde en el día 200 y pico de cuarentena, ya perdí la cuenta. Y muchas gracias por la presentación y el espacio también, por supuesto, a la Unión Industrial de Tigre, que bueno, como vos decís, es un tema súper importante y actual hoy en día, poder contar nuestras marcas a través de las narrativas digitales. Si les parece, vamos a comenzar. Bueno, la idea es que este espacio sea un espacio para adquirir conocimiento, pero sobre todo que sea, digamos, que los ejemplos que compartas sea como un disparador, ¿no? Que sea un disparador para generar nuevas ideas, nuevos proyectos, y que esos proyectos los puedan llevar a cabo e implementar en sus marcas. En lo posible les vamos a pedir que dejen en mute sus micrófonos y tener algunos elementos necesarios para tomar nota, y si tienen preguntas les vamos a pedir que las vayan dejándolas en el chat, así después al finalizar tenemos un intercambio. Por supuesto, como todo, hoy en día pasa por lo digital y por las redes sociales. Si quieren y tienen ganas de compartir la experiencia, les vamos a pedir que nos arroben Flor de Historia y el hashtag es narrativas digitales. Y por supuesto también arrobar a la Unión Industrial de Tigre. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este tiempito juntos? Vamos a compartir un poco cuál es el contexto actual, ¿Cuál es el contexto actual? Esto de lo que se denomina, economía de la atención, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es storytelling? Las diferencias entre una landmark y una marca común, las características y beneficios que tiene el storytelling para una marca, los componentes de una buena historia. Vamos a indagar de qué se trata esto de las narrativas digitales, por qué es importante poder contarnos a través de todo el soporte digital de una empresa, cómo el storytelling se introduce en diversas áreas, no solamente en comunicación externa, sino también en comunicación interna, capital humano y marca empleadora. Vamos a introducirnos también a qué es esto del data storytelling y narrativas con datos,
Y también, por último, qué debemos tener en cuenta al diseñar y redactar una historia bien contada. Bueno, acá yo les voy a compartir, nos vamos a ir de la pantalla, díganme si se ve. Ahí está abriendo una solapa de internet. Sí, sí, Esto es en perfecto. tiempo, ¿se ve bien? Sí, genial. Bárbaro. Esto es en tiempo real, este es el Observatorio de Internet en Argentina, y es en tiempo real qué está pasando a través de Internet, ¿no? Llevamos 16, 17 segundos, hay gastados 390.000 pesos en comercio electrónico, dimos 24.000 likes, vimos 4.200 horas de video, en fin, realmente esto abruma, ¿no es cierto? Pero yo se los traje porque la idea es que puedan ver realmente en el contexto en el que estamos nosotros en estos momentos. Hay una economía de la atención, ¿sí? De eso se trata. Estamos tan abrumados por la información y también nosotros somos generadores de la información, digamos, nuestras empresas, nuestras marcas y también nosotros como personas, y debemos ser de alguna manera atractivos en los mensajes que necesitamos dar para atraer a nuestra audiencia, para atraer a nuestro potencial cliente, a nuestro cliente. Perdón. Por otro lado, lo que está pasando ya desde hace unos años hasta ahora es que la publicidad tradicional está en baja. Esto se debe por varios motivos. Uno de ellos es, por supuesto, por el auge de las redes sociales. Ya no estamos consumiendo contenidos en los medios de comunicación tradicionales, como los diarios, la radio y la televisión, sino que la gente, digamos, viró su necesidad de consumir contenidos justamente a las redes sociales y a los medios digitales. También, por otro lado, como ven ustedes acá en estos ejemplos que yo les traje, la gente está descreyendo también de la publicidad por sus mensajes ficticios, ¿no? Muchas de estas empresas fueron denunciadas ante la justicia porque por promesas, digamos, que no podían cumplir. Bueno, y esto es lo que venimos hablando recién en estos momentos, ¿no? El auge de las redes sociales, bueno, TikTok fue la estrella dentro de pandemia, pero realmente, digamos, está comprobado y hay estudios que indican que la gente ya no está consumiendo contenidos en los medios tradicionales, sino que lo está haciendo a través de todas las redes sociales. Y en este campo fértil aparece lo que es el storytelling, ¿no? No sé si muchos de ustedes conocen, el storytelling es el arte de contar historias. No apareció ni con el marketing ni con la publicidad, más allá de que tanto la publicidad y el marketing lo utilicen, sino que es tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? Desde los inicios, desde que el hombre inventó el fuego y se reunía junto a su comunidad para contar sus propias historias, hay ejemplos en la historia de toda la humanidad de storytelling, como el canto de los juglares, los jeroglíficos, las pinturas rupestres, las narraciones orales de los indígenas, es otro de los ejemplos. Y yo siempre les digo, ¿no? En estas charlas que tengo, y me hago la pregunta y les pregunto qué diferencia hay con las charlas TED, ¿no? Es una persona frente a su audiencia contando con mucha pasión algo que conoce o que sabe hacer, poniendo, bueno, temas en la agenda pública, en cómo se hacen determinadas cosas, en fin. Más allá, obviamente, de la puesta en escena, de las pantallas, de las luces, etcétera, realmente tiene mucha similitud. Y bueno, lo que les
quería contar es que para mí el storytelling, después vamos a ver más adelante que tiene otros poderes, pero tiene dos superpoderes que son realmente importantes y que se diferencian de cualquier otra estrategia de marketing y comunicación. Y es que comunica con mucha pasión, ¿sí? Uno puede contar una historia con mucha pasión, digamos, otros mensajes es difícil, ¿no?, que tenga esta cualidad, y además es que transmite confianza, nos permite transmitir confianza, nos permite empatizar y tener una conexión con nuestra audiencia que también es difícil de encontrar en otros tipos de acciones o de estrategias, como les decía. Y ustedes se preguntarán quién es este señor que nos está mirando. Algunos de ustedes tal vez lo identificaron, es Jeff Bezos. Jeff Bezos es el CEO de Amazon, el fundador de Amazon, y hace un par de meses él se enfrentó ante la justicia de Estados Unidos por las acusaciones de monopolio junto a otros gigantes como Facebook y como Google. Y él eligió nada más ni nada menos que contar su propia historia, la historia de la empresa, incluso la historia de clientes con la marca. Y esto les puedo asegurar que obviamente no es casual. Piensen ustedes que lo hizo frente a la justicia de Estados Unidos. Estos grandes inventores, como también, por ejemplo, Joe Gebbia de Airbnb, bueno, Steve Jobs de Apple, son grandes storytellers, ¿no? Se convirtieron en grandes storytellers porque a través de su historia, de su propia historia, pudieron hacer un imperio grande. Y esto, bueno, esto de la confianza, ¿no?, de transmitir confianza, sin dudas no es casual que Bezos haya elegido contar su historia y la de su empresa frente a la justicia de Estados Unidos y las acusaciones de monopolio. Bien, repasemos un poco, ¿no? Hablamos del auge de las redes sociales y que la publicidad tradicional por este motivo también está en baja, y que las marcas, digamos, comenzaron a entender que necesitaban conectarse con su audiencia a través de otro tipo de contenidos. Aquí aparece el marketing de contenidos, que es una nueva forma de comunicación y de llegar al consumidor. Y por otro lado aparece el branding emocional, ¿no? El branding para las marcas es la construcción de lo que es la imagen de marca, ¿no? A través del logo o de un isólogo, a través de la decisión de qué colores las marcas utilizan, el tono de voz que utilizan para comunicarse con su audiencia, van generando el branding, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, innovación, seguramente se les venga a la cabeza Apple. Si yo les digo comidas rápidas, seguramente se les vengan a la cabeza Burger King o McDonald's. Y si les digo ropa deportiva, es probable que se les venga a la mente Nike, Adidas, Reebok. Es eso, ¿no? Es el branding que se construye alrededor de una marca y que posiciona y genera una imagen de marca determinada. El branding emocional lo que hace es generar una conexión afectiva, es decir, va un paso más del branding tradicional y es esta conexión que las marcas necesitan generar. Por eso la diferencia entre una marca amada y una marca común, ¿no? Las marcas amadas se diferencian porque son icónicas, porque transmiten un halo de misterio y porque cuentan y crean sus propias historias y las transmiten, por supuesto. Bien, Coca-Cola obviamente es uno de los reyes del storytelling, lo aplicó digamos, desde sus inicios en la publicidad. Sin embargo, también entendió que debía ayornarse y hace 12 años creó esta revista digital, que es una revista digital como funciona cualquier otra revista digitalmente, tiene secciones, tiene su portada, tiene sus noticias destacadas, pero bueno, lo que les quería contar es esto, ¿no? Que entendió que debía ayornarse a estos nuevos tiempos y generar otros canales de comunicación más allá de la publicidad tradicional.
Fíjense que, bueno, esta es una de las noticias destacadas, que tiene un programa de ayuda económica para kioscos, almacenes y autoservicios durante la pandemia. LinkedIn también, digamos, muchísimas marcas, ¿no? Empezaron a generar estas noticias. Este es el press room de LinkedIn, donde cuenta sus noticias, da a conocer sus noticias, incluso también historias de marcas que utilizan la publicidad dentro de LinkedIn y cuentan sus casos, por ejemplo. Y el caso de Microsoft, que tiene una versión más de blog, ¿no? Donde también va contando sus propias historias. Bien, digamos, no hay una fórmula mágica para contar una historia. Si creían que se las venía a dar, no es así, pero sí hay algunos componentes para que esa historia realmente llegue con asertividad y efectividad a la audiencia que queremos. Uno es la transparencia y la honestidad de la marca. La historia debe ser cierta, ¿sí? Si bien podemos contarla de una manera atractiva para que realmente resuene mucho más, esta historia debe ser cierta, no estamos haciendo publicidad tradicional. Y por otro lado debe ser contada con creatividad y con cierta carga emocional. Cuando hablo de cierta carga emocional no me refiero a hacer llorar, sino que despierte en los demás ciertos sentimientos. Puede ser empatía, alegría, digamos, algo que nos conecte con el otro, o con la audiencia, por supuesto. ¿Cuáles son los beneficios de storytelling? Por un lado, es fortalecer y afianzar la imagen de marca. Además, nos permite diferenciarnos de nuestra competencia. Las historias de nuestra marca van a ser únicas e irrepetibles, ¿sí? Podemos tener un servicio o un producto similar a otra empresa, sin embargo, nuestras propias historias son las que nos van a hacer diferenciar. Y también, por supuesto, generar nuevos clientes y fidelizar a los clientes actuales. Bien, este es lo que les comentaba hace un ratito, el poder del storytelling. Estos son insights que salen de estudios de la Universidad de Princeton y de la Universidad de Yale. Si quieren los leemos. Uno es que la enumeración de datos se activa en las áreas del cerebro que corresponden al procesamiento del lenguaje. En cambio, cuando nos cuentan una historia, se activan las mismas áreas que si experimentásemos lo narrado. Al leer una descripción detallada, una metáfora, emociones de personajes, se activan las conexiones neuronales que lo harían si se sucediera en la vida real. El relato es la forma más efectiva de plantar ideas en la gente. Cuando se cuenta una historia, los cerebros del que cuenta y el que la escucha se sincronizan. El 65% de nuestras conversaciones son sobre historias personales. Basta hablar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Todo el tiempo nosotros somos generadores y contadores de historias. Si leemos una historia, inmediatamente buscamos un hecho similar que nos haya sucedido. Se activa la ménsula que nos ayuda a relacionar las sensaciones o emociones transmitidas por esa historia con las vividas por nosotros. Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, leemos, cuando vemos una serie o una película. Incluso transcurrido un tiempo podemos creer, esto ya es increíble, pero sucede, que el suceso relatado nos ha sucedido a nosotros realmente. Este es el círculo virtuoso del storytelling, ¿sí? Toda historia debe ser simple y debe ser contada de manera simple. No busquemos lenguaje difícil, ¿no? Complicado. Tratemos de conectar de una manera simple y que la historia que contemos la contemos de manera simple también. Toda historia presenta un conflicto, no necesariamente tiene que ser algo negativo o un problema, sino que puede ser disparador, algo bueno también puede suceder, que sea el disparador. Debe ser contada de una manera atractiva, sobre todo al inicio nosotros necesitamos captar el interés del que nos está escuchando o del que está viendo si es un video.
debe ser lo más cercana posible, de manera que la audiencia que escuche o mire esa historia se sienta cercana o cercano y empatice con esa historia. Y esto de generar confianza, ¿no? Con todos estos atributos, nosotros vamos a estar generando confianza en quien nos escucha o nos lee o nos esté mirando. Siempre me preguntan cuál es la diferencia entre storytelling y copywriting. Copywriting, por lo general, tiene que ver con los mensajes más vendedores, ¿no? Sobre todo suele utilizarse en redes sociales. Son esos textos cortos que enganchan, que son atractivos, pero que no necesariamente cuentan una historia. Storytelling puede tener copywriting, sobre todo al final, y para llamar a la acción. Llamar a la acción es para hacer que quien me esté leyendo haga determinada cosa, ya sea una compra, o deje un mensaje, o cuente su experiencia. Eso es la llamada a la acción. Y bueno, es esto, ¿no? Es escribir de manera persuasiva. Bien, y en el medio de todo esto apareció el coronavirus, ¿no? De un día para el otro empezamos a usar barbijos, a aislarnos, nos empezamos a interiorizar de cuáles eran los síntomas de este nuevo virus, y las marcas también empezaron a hacer algunos mensajes en este sentido de cómo nos teníamos que cuidar, de qué acciones teníamos que hacer para prevenir el coronavirus. Pero sin embargo hubo muchas empresas y muchas marcas que tomaron la decisión de no hablar, ¿no? De silencio de radio. Incluso grandes marcas multinacionales. Para mí, esto es una visión muy personal como profesional, cada vez que hay una crisis, y esto obviamente tiene las características de una crisis porque es algo inesperado, donde nadie sabía cómo actuar, y las marcas también están diciendo algo cuando no emiten un mensaje. Y eso muchas veces puede ser contraproducente para la imagen de marca, sobre todo para el cliente que, está esperando que la marca le hable, ¿no? Está acostumbrada a eso. Entonces, bueno, algunas marcas lo que hicieron es comenzar a generar estos mensajes de concientización, era como que muchos no sabían por dónde ir. Luego comenzaron a producir, sobre todo las marcas de cosmética, producir alcohol, que era un producto esencial que se necesitaba. Hicieron muchas donaciones de máscaras también. Pero hay otras marcas que entendieron que, la acción que debían realizar venía por otro lado. Yo siempre digo que antes de comunicar hay que hacer, ¿no? Eso es el ABC. Si una marca hace, la comunicación va a ser mucho más fluida, mucho más fácil. Las historias que tenga van a ser mucho más ricas a la hora de contar. Esta es una acción de Mercado Libre. En realidad, Mercado Libre hace una alianza con Arcos Dorados y Alsea para tomar a su gente. Como saben, Arcos Dorados y Alsea, como empresas de restaurantes y bares, se vieron muy afectados por el COVID. Y bueno, lo que hizo Mercado Libre fue tomar en forma temporal a parte de su personal para que tanto Arcos Dorados como Alsea no tuvieran que echar a su gente. Lo mismo ocurrió con Unilever y con General Motors, que también hicieron un acuerdo justamente para incorporar también de forma temporal, aparte de la nómina de los colaboradores de la automotriz. Bien, y llegamos a lo que son las narrativas digitales. ¿De qué se trata esto de narrativas digitales?
Es una forma evolucionada del storytelling y nos permite narrar las historias de las marcas de manera transversal por todos los canales digitales que tenga una marca o una empresa. Acá yo les traje algunos ejemplos, ¿no? Este es el ejemplo de Endeavor. Endeavor hizo creo que fue el año pasado, un programa que se llamó Her Business para impulsar y capacitar a emprendedoras. Esta en el medio, como ven, ella es la fundadora de Mujer Financiera, Sabrina Castelli es su nombre, y acá, bueno, cuenta la historia, iba contando las historias de estas mujeres emprendedoras. Perdón, lo anterior era la página web, ¿no? El sitio web de Endeavor. Y acá vemos cómo Endeavor reproduce y difunde esta misma historia a través de todos sus canales digitales. Lo hizo en LinkedIn, lo hizo en Facebook y lo hizo en Instagram. Fíjense, está muy chiquita la letra, pero el copy es el texto que acompaña la foto en cada una de las redes, es distinto según la red social. Y eso también es importante que lo tengan en cuenta. Si bien una marca tiene definida a su audiencia y tiene definido también a su cliente ideal, es probable que en las diferentes redes sociales también haya algunas diferencias, ¿no? Diferencias etarias, sobre todo diferencias etarias, ¿no? O si son hombres y mujeres, bueno, etcétera. Este es otro de los ejemplos. Historias B es un ciclo que desarrolló Flor de Historia para Sistema B Internacional. Se trataba de, bueno, no sé si conocen Sistema B, es un movimiento global que incluye a empresas que no solamente persiguen fines económicos, sino también fines sociales y ambientales positivos. Y lo que hicimos a través de este ciclo es dar difusión sobre las historias de emprendedores, de empresas B, con el propósito de darlas a conocer y darles mayor visibilidad. Este es el sitio web de Sistema B. Y también, bueno, cómo reproducimos, ¿no? Sistema B lo reproduce también en sus redes sociales, Flor de Historia, y luego se sumó Marcas que Marcan, que también tiene una revista digital y daba a conocer estas historias. Bien, acá les voy a mostrar un corto, muchas veces, no siempre, perdón, es difícil llegar a la audiencia con un intangible, ¿no? Encima con un intangible que tiene que ver con tecnología, a veces es mucho más difícil aún. Este corto fue un corto realizado en Motion Graphics. Nos apalancamos en un personaje ficticio. Lo que hicimos fue desarrollar un guión en base a una de las soluciones que tiene Webcom. Webcom es una pyme que tiene servicios de virtualización y cloud para empresas. Si quieren lo vemos y luego seguimos. Casi de un día para otro. Cerraron las fronteras, los colegios, las plazas, los bares. Una nueva pandemia en la era de la humanidad, generada por el virus COVID-19 a nivel mundial, nos obliga a estar aislados. Y con ello, nuestro trabajo se instaló en la cotidianeidad de nuestro hogar. Vos, ¿estás preparado para el home office? ¿Tu empresa cuenta con las herramientas para desarrollar trabajo remoto de manera de poder proteger a sus colaboradores y darle continuidad al negocio? Son las 8:30 de la mañana. Hernán, que es analista de control de gestión en una fintech, está listo para comenzar su jornada. Abre su escritorio virtual, donde tiene toda la planificación. Comienza con una call con su jefe Damián, luego enviará el informe trimestral a su equipo, al mediodía tomará contacto desde su smartphone con algunos clientes y finalizará trabajando sobre el estado de resultados del negocio. La gestión de Hernán no cambió, solo cambió su ámbito, pero siente que puede ser tan productivo como si estuviera en su oficina.
y por sobre todo, se siente seguro desde su casa, teniendo a su alcance todas las herramientas y los datos que necesita. ¿Cómo lo hace? Gracias a VMware Horizon 7, la plataforma especialmente diseñada para proporcionar escritorios y aplicaciones virtuales a través de una única área de trabajo unificada. En estos tiempos, el mayor desafío para una compañía de cualquier industria es mantener la productividad, aumentar la conectividad y facilitar un acceso continuo y seguro a las aplicaciones en distintos dispositivos. En medio de la crisis por la pandemia de COVID-19, empresas como la tuya han comenzado a adaptarse a políticas temporales de trabajo remoto. Horizon 7 se integra estrechamente con el centro de datos definido por el software de VMware, que incluye vSphere, vSAN y NXS. No pongas en riesgo la salud de tus empleados ni la seguridad de los datos de tu empresa. Aprovecha a partir de hoy la promoción especial de Horizon 7 por el COVID-19. Tu empresa puede hacer la diferencia en esta pandemia. Bien. Como ven acá, bueno, tiene un guión, tiene un inicio, ¿no? Que da cuenta del contexto, luego se introduce el personaje, también cuenta, bueno, cuál es su situación, y luego sí empieza a contar esta historia de qué se trata esta solución para finalizar, dar el cierre con esto de lo que denominamos call to action, ¿no? El llamado a la acción. Bien, y las narrativas digitales también no solamente están siendo utilizadas para la comunicación externa y marketing de una compañía, sino también al interior, ¿no? Porque todos estamos insertos en esto de lo digital y mucho más en estos tiempos. Entonces ahora vamos a ver cómo las narrativas digitales también se introducen en lo que es la comunicación interna de una empresa, y también en capital humano y marca empleadora. En comunicación interna, el storytelling en las narrativas digitales nos permiten generar sentido de pertenencia, ¿sí? No, esto de, bueno, mi empleado tiene puesta la camiseta. Reconocer y contagiar, si yo cuento la historia de un colaborador, esto puede contagiar al resto. Y también fortalecer a la cultura organizacional. A través de las historias de la marca, nosotros podemos estar transmitiendo valores o lo que nuestra marca apoya, ¿sí? Pueden ser causas sociales, por ejemplo. Fue una campaña de narrativas digitales que desarrollamos desde Flor de Historia para Burger King. Burger cumplía 30 años en Argentina y quería hacer una acción digital, fue el año pasado, y lo hizo a través del Workplace que tiene. Workplace es una plataforma virtual interna, es una de las unidades de negocio que tiene Facebook y funciona exactamente igual. Y bueno, el propósito de esta campaña era, bueno, compartir los valores y el crecimiento de la compañía en todos estos años, y también destacar a colaboradores históricos y también a quienes recién habían llegado. Este es uno de los posteos que se hicieron. La agenda incluyó, bueno, una portada de Workplace, copies, imágenes en JPG y GIF animados. Este es uno de los copies y las imágenes. Dice: ¿querés saber todo lo que hicimos estos 30 años? Vendimos 40 millones de Whopper. Apilados equivalen a 47.000 obeliscos. Atendimos a más de 500 millones de clientes, que es la población actual de Canadá, Estados Unidos y México sumadas. Despachamos 25 millones de kilos de papas, que representan 9 viajes a la luna si hiciéramos un camino con ellas. Sigamos haciendo historia juntos, y el hashtag era BK30 años. Es importante también destacar que cuando nosotros estamos generando este tipo de contenidos, por supuesto tienen que respetar el branding de la marca y el tono de voz, ¿sí?, con que comunica. Y este es el corto que lo compartimos.
acción. Joey doesn't share food. Para nosotros venir a trabajar a Burger King implicaba una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo la pasábamos muy bien, mientras adquiríamos experiencia y grandes aprendizajes. En aquel momento, te soy sincero, no estaban los mismos valores que están hoy, no estaban mencionados, y sin embargo se vivían. Está muy evidente que la diversión y el clima que se vive dentro de los locales tiene que ver directamente con esos valores. Sin duda, estos valores son los que nos han permitido crecer ininterrumpidamente durante estos últimos 30 años, logrando 122 locales distribuidos en 10 provincias de la República Argentina y contando con 5.400 talentos que forman parte de la organización. Es muy impactante y muy gratificante que en un mercado competitivo tan complejo y tan distinto, hoy la compañía siga siendo líder, y eso es gracias al trabajo de todos y cada uno de los colaboradores, ¿no? Burger King Argentina para mí representa mi segunda casa, mi segunda familia. Los valores y el propósito de esta compañía son muy trascendentes para mí. Tal es así que encender el espíritu de la gente enciende mi propio espíritu, y eso me hace verdaderamente feliz. Para los próximos años, para Burger King Argentina, deseo fervientemente más desarrollo, más crecimiento para las personas. Es mi profundo deseo que Burger King siga siendo un espacio de formación y desarrollo personal y profesional para cada uno de los talentos que forman parte de la organización. Mi deseo para Burger King es que sigan promoviendo la inclusión. Me parece que está muy bueno para que todos nos sintamos parte de algo y que todos vayamos por lo mismo y que tengamos un ambiente laboral diverso y podamos trabajar todos como un equipo. Mi deseo para Burger King es que la empresa se siga desarrollando, así muchos más chicos como yo tengan la posibilidad de tener su primer empleo, ya que es un ambiente muy cálido y te puedes seguir desarrollando dentro de la empresa. ¡Feliz cumpleaños, Beca! Y bueno, también en capital humano y marca empleadora, ¿no? Lo que nos permite es destacar historias, como les decía antes, de colaboradores y generar una imagen de marca positiva, ¿no? Hacia el exterior, no solamente hacia el interior de la compañía. Y también otra posibilidad es dar a conocer cómo es mi marca, ¿no? Sus valores, cuáles son las causas que apoya, etcétera. Este es el caso de Globant. Acá, bueno, es una nota de blog, de su blog, que se llama Stay Relevant, y es la historia de una de sus colaboradoras que tuvo COVID, y lo cuenta en primera persona. Si les parece, vamos a leer brevemente unos pequeños párrafos. Dice: tuve COVID-19 y estos fueron mis aprendizajes. Tengo muchos familiares en Estados Unidos y Europa de quienes venía escuchando gran preocupación por la rápida expansión del virus. Apenas llegaron los primeros casos a la Argentina, en casa estuvimos atentos, atentas y tomando las precauciones necesarias. En Globant, por ser una empresa de tecnología, unos días antes de la cuarentena obligatoria en Cava, nos enviaron sin mayores inconvenientes a todos, a todas, a trabajar desde casa y extremamos las medidas de precaución. No solía hacer las compras solo al supermercado online. No pedía comida de delivery, cocinábamos todo en casa. Y así pasaron los meses. Sin embargo, un día, a pesar de los muchos cuidados que habíamos tenido, me desperté con fiebre. Bueno, y acá cuenta, ¿no? Desde ese momento, estas son algunas de las cosas que aprendí. Y lo que les quería destacar es el punto número 5, que dice lo siguiente: Globant y su valor Be Kind. Contarlo en mi trabajo no solo fue fácil, sino que fue ampliamente reconfortante. Primero, mis compañeros, directores de POD, que empatizaron y se pusieron totalmente a disposición para dar continuidad a mis tareas, sin impactar a mis equipos. Pero también lo hizo People, desde mi champion hasta la CPO y un founder. Me contactaron con la infectóloga de la compañía, me contuvieron emocionalmente en un momento tan complejo y me ofrecieron ayuda de diferentes formas para hacer estas semanas más livianas. Y sin dudas, así fue gracias a ellos.
En tiempos difíciles, ser parte de una compañía que es respetada en este tipo de valores es un diferencial invaluable que uno no dimensiona hasta que lo vive en carne propia. Es decir, imagínense ustedes que es una colaboradora hablando de cómo es la compañía y no la compañía hablando de cómo es, ¿no? Eso es muchísimo más fuerte que cualquier otro mensaje que la compañía pueda dar. Bien, y vamos a jugar un ratito. Este es un Menti, me imagino que muchos de ustedes ya deben estar acostumbrados. Simplemente lo que tienen que hacer es entrar a www.menti.com y introducir este código que ustedes ven en la pantalla de arriba. María, no sé si vos también lo estás compartiendo por el chat. Es el 87 61 88 3. La idea es que nos cuenten qué es para vos narrativas con datos. ¿Con qué lo asocian? ¿Dos, Flor, 3 palabras, una frase corta? Sí. Flor, ¿podés abrir el chat y tipearlo? Porque yo no lo recibí en el WhatsApp. A ver, si me deja. Me parece que compartiendo la pantalla no me deja. Vas a tener que salir de compartir. Pero si no lo decimos, es 87 61 88 3. ¿Y la página es? www.menti.com. Barra unos minutitos. 87 61 88 3. Sí, acá lo tienen arriba en la pantalla. ¿Lo ven? Ah, perfecto, ahí está visible. Simplemente tienen que introducir ese código y ahí se les va a abrir la página donde pueden introducir hasta 3 respuestas. Pueden ser 1, 2 o 3, las que quieran. ¿Con qué asocian? ¿Qué es para ustedes narrativas con datos? Y compartimos los resultados. Damos unos minutitos a ver qué es lo que sale. Ahí están apareciendo las primeras respuestas. Lo primero que se les venga a la mente, ¿con qué lo asocian? ¿Qué creen que es? Porque por lo general es difícil, ¿no? Asociar historias y narrativas con datos duros, con insights. Después vamos a ver que no es tan así, ¿no? Que realmente pueden convivir y convivir muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que va saliendo. ¿Se ve? Bien. Información es una de las palabras que más salió. Como ven, las palabras que están más grandes son las que más de ustedes contestaron. Gráfica del producto, conocimiento, estadística, la historia, infografía, logro, efectos, números, contar una historia. Ahí se va modificando. Conocimiento, son historias contadas. Algunos pusieron que tienen que ver con el cliente, con la gráfica del producto, con desafíos, acciones. Bien, toda historia tiene datos. Eso también es verdad. Muchas de las historias tienen datos. Estadísticas, datos de contexto, datos de la industria, etc. Bien. Voy a tener que dejar de compartir porque no me deja... Ahí va. Bien. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto de narrativas con datos.
Les cuento que nuestro cerebro es 78% más proclive a ser influenciado por información con cierta narrativa que si nos brindan datos simplemente. No sé si les pasó al ver una presentación, cuando alguien está presentando, que en el momento obviamente entiende el dato que están compartiendo, incluso brindan contexto y demás, pero después es difícil poder recordar ese dato. Es muy probable que ustedes después o mañana no recuerden esto del 78%, ¿no? Ese número. Sin embargo, con las historias pasa otra cosa, ¿no? El storytelling, además de brindar contextos a los datos que queremos mostrar, en nuestras presentaciones y comunicaciones en diversos soportes, van a ser más memorables. Si yo, por ejemplo, siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué estaban haciendo ustedes? No, en realidad la pregunta sería si recuerdan exactamente la cantidad de víctimas que tuvo el atentado del 11S, ¿sí? De Estados Unidos. Es muy probable que no recuerden la cantidad de víctimas exactas que tuvo el atentado, pero sí pueden recordar exactamente qué estaban haciendo ustedes, en qué lugar estaban, en qué momento estaban cuando se sucedió el atentado. Eso pasa porque estamos hechos de historias, ¿sí? Historias vividas, historias pasadas, todos estamos atravesados por historias. Es mucho más fácil recordar, ¿no? lo que hicimos que un dato específico. Incluso nosotros podemos contar cuál fue el impacto que tuvo ese atentado en el mundo entero. Bien, y acá les traje otro ejemplo que desarrollamos. Este fue un proyecto de Data Storytelling que desarrollamos para Mondelez. Ellos todos los años desarrollan un estudio muy importante sobre cómo se comporta el shopper en los diferentes ambientes de compra. Es un estudio que arroja muchísimos insights, muchos datos, ¿sí? Estadísticas de valor, muchos porcentajes, pero son datos duros. Y les era muy difícil poder transmitir esos insights a su fuerza de venta, ¿sí? Que son los distribuidores, los que están en permanente contacto con los kioscos, los almacenes, los supermercados. Entonces lo que hicimos fue desarrollar el storytelling de este estudio y lo hicimos en 3 etapas. Primero, teníamos que comprender muy bien cuál era la audiencia, ¿sí? La audiencia eran chicos jóvenes que por lo general estaban todo el tiempo en la calle con su celular, algunos de ellos apenas habían terminado la secundaria, entonces tenían que ser contenidos ágiles, contenidos que ellos estuvieran acostumbrados a consumir. Entonces lo primero que hicimos fueron enviar estas cápsulas. Nosotros le denominamos cápsulas teaser. La idea, el objetivo de esta primera etapa era generar intriga y que sea motivadora de la etapa siguiente. Como ven, son unas placas, imágenes similares a las de las redes sociales, con algunos datos, ¿no? Algunos datos disparadores que a ellos les llamara la atención. Esto lo hicimos por cada ambiente de compra. En este caso es el ejemplo de almacenes. La segunda etapa fue el desarrollo de cortos en motion graphics, ¿sí? Que tenían un guión, una historia específica, así como vimos en el caso de Webcom. Y por último, unas notas de blog, donde ahí en estas notas nos permitía, bueno, tenían un formato mucho más periodístico, ¿no? Con un título, un copete, el copete es la bajada del título, y compartir todos los insights, los datos más importantes de este estudio y también de desarrollar recomendaciones, ¿sí? Recomendaciones para que ellos pusieran en práctica a la hora de vender. Si les parece, vemos el corto de almacenes. Marcos está planificando la compra del mes y en breve se pondrá en contacto con su distribuidor Mondelez. Sabe que debería hacer algunos cambios por la baja en las ventas.
Lo hace en función de su stock, en busca de los mejores precios y de la info que le llegó sobre las promociones del mes, que sabe son muy pocas en relación a las que acceden supermercados y autoservicios. Además, tiene devolución de un display completo de Belden que compró el mes pasado y no quiere quedarse con esa mercadería que no rota. Lo de Marcos es uno de los 136.000 almacenes que existen en nuestro país. Hace 19 años que está en el barrio de Munro. Apenas los clientes entran a su almacén, se visualiza un cartel que indica: ya no puedo fiar más. Disculpe las molestias ocasionadas. Es el único almacén en 10 manzanas. Sin embargo, surgieron en el último tiempo algunos competidores como el Maxi Kiosco de la esquina y varias panaderías que incorporaron a su portfolio productos de almacén. Maricel, su vecina, luego de dejar a Melissa y Matías en el jardín, hace allí sus compras para el día. Marcos le avisa que los jugos TAM tienen un 20% de descuento. Si bien no es un producto que Maricel consuma, lo piensa y le pide 2 TAM de naranja para los chicos. Para la cena le pide 200 gramos de jamón, 200 de queso y una tapa para tarta. ¿Algo más?, pregunta Marcos. Maricel recuerda que se quedó sin galletitas para la merienda. Se fija en el estante y mira precios. Decide y le pide al almacenero un paquete de variedad y unas cerealitas. Marcos hace la cuenta con su maquinita y le consulta si nos lleva las 2 pitas para la vianda de los chicos. Maricel le comenta: no, gracias, es algo que por el momento tuve que recortar. Hasta mañana, se dicen ambos. ¿Sabías que el 45% de los shoppers de almacenes compra impulsado por acciones in-store? Contamos como empresa con grandes oportunidades para hacer crecer este ambiente de compra. Este canal es el más importante en facturación, concentra el 27% en nuestro país. Si bien Almacenes pasa por una situación difícil, podemos contribuir a superarla. ¿Te preguntas cómo? 1. Mejorando el spot. 2. Desarrollando más promos y materiales POP. 3. Optimizando la ubicación y el impacto de nuestras marcas. ¿Te sumás? Sos parte importante para que Marcos, vos y Mondelez avancemos juntos para conquistar a Maricel. Bien. Les aclaro que esto fue pre-COVID, ¿no? En realidad fue en enero, febrero, se difundió el contenido. Bien. Y otra de las cosas importantes, ¿no?, a tener en cuenta en lo que son las narrativas digitales es desarrollar contenidos de valor. Contenidos de valor se refiere a contenidos que realmente le sirvan a mi cliente y a mi potencial cliente. Este es uno de nuestros clientes de boxes. Ellos tienen un concepto que venden alimentos saludables en cajas. Tienen que ver con distintos tipos de caja: vegan, veggie, fitness, celiac y healthy. Pero lo que les quería mostrar es que además de generar, ¿no?, el contenido típico de venta de redes sociales, también desarrollamos, por ejemplo, recetas, ¿sí?, y tips. Es decir, son contenidos que quienes siguen esta cuenta realmente lo valoran porque son contenidos de valor, es una información extra que tiene que ver, por supuesto, con el core del negocio, con los productos, pero que es un servicio que la marca le brinda incluso a no clientes, porque pueden ser seguidores de la marca y sin serlo, pero que en algún momento se puedan convertir. Bien, entramos, bueno, en la última parte de nuestra charla y tiene que ver, bueno, por dónde empezamos, ¿no?, a contar nuestras historias, las historias de nuestra marca. Nosotros necesitamos generar que esa historia sea contada con cierto impacto, que quien la escuche, quien la lea, quien la esté viendo, le quede resonando en la mente. Por eso es este efecto de la gota cayendo, ¿no?, porque necesitamos generar esa resonancia. Y encontrar nuestra propia voz, la propia voz de la marca. Es muy importante que esa historia también sea contada en el tono de voz que tiene que ver con la marca, ¿no? Como ustedes vieron anteriormente, el tono de voz de los cortos en Motions tienen que ver con cómo es esa marca, cómo es esa empresa, cuáles son sus valores, ¿sí? Todo eso va definiendo el tono de voz.
Y como toda acción de comunicación y marketing, es muy importante planificar. Sin una planificación es difícil que podamos ser asertivos y que nuestra audiencia realmente, o que, digamos, que esa historia y el mensaje que queremos dar llegue realmente a nuestra audiencia. Les sugiero empezar con un proceso de brainwriting. No sé si conocen lo que son las metodologías ágiles. Por ejemplo, el design thinking, hay todo un proceso de ideación, se comienza con todo un proceso de ideación, como ven son esos post-it donde uno va ideando y poniendo todo lo que se le ocurre, ¿no?, por la cabeza, el proceso de brainstorming. Bueno, algo similar, pero con la historia que nosotros queremos contar, ¿no? Es el proceso de ideación para contar esa historia. Por eso yo lo denomino UX Storytelling. También tiene que ver con tener muy en cuenta cuál es mi audiencia, ¿sí? Cuál es mi cliente ideal. Cuanto más identificado tenga ese cliente, voy a ser mucho más asertivo en la historia que voy a contar. Este proceso de brainwriting nos permite agrupar, descartar y o seleccionar algunas ideas. Y nos permite ordenarlas, ¿no?, en función de mi objetivo y de mi audiencia. Luego viene el proceso de writing, ¿sí? Muchas veces, y me incluyo, y le pasa a escritores reconocidos, a periodistas, aparece este síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezo? No sé por dónde empezar, empezamos a procrastinar, esto lo escribo mañana, pero lo que les quiero decir es que el proceso de escritura es un proceso absolutamente dinámico. Entonces, lo ideal es no paralizarse y empezar a escribir lo que salga, porque eso que sale después lo podemos corregir y reescribir las veces que sean necesarias hasta que realmente esa historia esté acorde a lo que queremos comunicar. Un punto muy importante, y lo que les sugiero también, es que lo lean en voz alta. Leer en voz alta nos va a permitir identificar errores, identificar si tengo alguna palabra repetida. Muchas veces solemos repetir una palabra en un párrafo. Entonces, bueno, todos esos errores y esas fallas, la verdad que no es lo mismo. Yo siempre pongo el ejemplo de, no es lo mismo cantar para adentro que cantar, ¿no? Cuando cantamos nos damos cuenta cómo desafinamos. Si lo hacemos para nuestros adentros, es muy probable que no. Entonces pasa algo similar con leer lo que escribimos en voz alta. Y hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Mi lector, oyente o el espectador va a entender lo que nosotros queremos transmitir? Y si cómo está contado responde al objetivo, si está contado con el tono de voz de mi compañía, o bueno, me desvío y tengo que corregir. Bueno, y como siempre digo, el storytelling humaniza, nos permite conectar, y recuerden que no hay nada que una buena historia bien contada no pueda lograr. Muchas gracias. Acá están todos mis contactos, me pueden buscar en LinkedIn, en Instagram y en Twitter, y están los datos de Flor de Historia, nuestra agencia, el celular, el mail. También nos pueden encontrar en Instagram, y este es el sitio web, flordehistoria.com. Así que estoy a disposición de todos ustedes cuando quieran. Muchas gracias, Flor. La verdad es que es súper interesante, porque justamente esto bueno, más hoy por hoy, ¿no? Con el tema del ASPO, que están transitando la mayoría de las compañías y emprendedores, se hace muy necesario poder acceder a los canales digitales que de por sí ya están todos disponibles. Falta quizá la creatividad en muchos casos, ¿no? Como para implementar, pero bueno, digamos que esta se planteó como una época ideal para empezar a hacerlo. Yo te quería preguntar, hasta que, bueno, nuestra audiencia también deje sus comentarios en el chat, que para eso está a disposición. ¿Algún caso que haya sido para vos en tu carrera profesional, en donde tuviste esa consulta con una pyme o con una empresa que te decía, la verdad no sé cómo enfocarme en mi producto, no sé cómo contarlo, ¿por dónde empiezo? Bien.
Es muy importante identificar al cliente ideal. Yo les diría que el primer paso es ese. Una cosa es tener identificada, digamos, a mi clientela, a mi audiencia, como en general, ¿no? No sé, pueden ser mujeres de 50 años, que viven en zona norte, les gusta hacer deporte, por ejemplo. Eso es como demasiado amplio, ¿no? Digamos, necesitamos ser como mucho más precisos, porque todos nuestros mensajes y todo lo que comuniquemos, cuanto más preciso tengamos ese cliente identificado, vamos a ser mucho más asertivos en lo que queremos transmitir. Con esto les digo que para el cliente ideal, lo ideal es que traten de identificar a alguien con nombre, apellido, la cantidad de hijos que tiene, todos sus gustos, todos sus intereses, por qué canales se comunica, o sea, una persona real, ¿no? Con nombre, apellido, bueno, este es mi cliente ideal. Entonces, todos los mensajes que querramos transmitir van a ser mucho más asertivos porque le estamos hablando directamente a esa persona. Entonces, yo les sugiero que si tienen que empezar a comunicar algo, que empiecen por ahí, en la construcción de su cliente ideal. Acá, por ejemplo, el comentario que dejan es la distinción entre cliente y usuario. ¿Para vos es lo mismo o es distinto? Sí, en realidad el cliente, es decir, el usuario a veces difiere del cliente. A veces el usuario no es el que compra, ¿sí? No sé, por ejemplo, yo soy cliente de Fibertel, pero acá usamos todos a Fibertel. Mis hijos, el de 18, el de 14, el de 6 también lo usan. Ellos son usuarios de esa compañía, sin embargo no son los clientes. Entonces, esa es la diferencia. Es buena la pregunta, si es que nosotros queremos enfocar un mensaje o una historia que contemos a generar más clientes, voy a tener que hablarle a ese cliente. Si nosotros nos enfocamos en usuarios que, por ejemplo, sean del target de mi hijo para Fibertel, tal vez tenga otros componentes ese mensaje o esa historia. ¿Se entiende? ¿Podés contarnos algún caso paradigmático de algún producto o servicio que mejoró su proyección, su propuesta a través de la narrativa digital? Bueno, The Boxes es uno de los ejemplos, ¿no? En realidad con ellos empezamos a trabajar a fines del año pasado. Por supuesto que con la pandemia y al tener delivery de alimentos, eso los hizo crecer mucho, pero también, bueno, identificamos cuáles eran los territorios de marca, ¿no? Los territorios son conceptos que tienen que ver, conceptos de comunicación y de marketing que tienen que ver con mi producto o con el servicio que estoy vendiendo. Entonces desarrollamos toda una agenda de contenidos estratégica para redes sociales que funcionó muy bien. Ustedes pueden ver, si entran al Instagram de The Boxes, la diferencia que hay, ¿no?, entre los contenidos desarrollados desde, ahora no me acuerdo exactamente cuál fue el mes, pero puede ser desde octubre, noviembre del año pasado, anteriormente, cuál era el contenido que tenían y el contenido actual. Y la última pregunta que te hago es tips para las redes sociales. ¿Cómo diversificarías? Bien. Es muy importante que el contenido en las redes sea variado, ¿sí? Variado me refiero a los tipos de contenidos. No solamente hagan contenido de venta, porque la gente se aburre del contenido de venta.
Por un lado eso. Por otro lado, también identificar cuáles son las redes sociales en las que sí o sí mi marca tiene que estar, que muchas veces no son todas las que existen. Es necesario conocer a mi cliente ideal e identificar en los canales donde ese cliente ideal está presente. Muchas veces, por ejemplo, no tiene Twitter, entonces no hace falta hacer una estrategia de comunicación en esa red social. Entonces, tener mucho en cuenta eso. En cuanto a los tipos de contenidos, es lo que les sugería antes, ¿no? No solamente generar contenidos de venta, sino también contenidos de valor. Esos contenidos que de alguna manera brindan un servicio, información, conocimiento, ¿sí? No solamente contenido de venta. En Instagram, si su marca tiene que estar en Instagram, les sugiero que utilizan mucho las stories. Las stories, digamos, son un canal mucho más visto en la actualidad que el feed. No quiere decir que no posteen, que no hagan contenidos y estrategias para el feed, pero que no descuiden a las stories porque realmente es donde está ahora la mayoría de la gente. ¿Conoces experiencias que el proceso de storytelling sea participativo e involucre a la empresa o suele concentrarse entre marketing y ejecutivos? Sabés que se cortó un poquito. A ver, acá está, ¿no? ¿Conoces experiencias en que el proceso de storytelling sea participativo e involucre a empleados de la empresa o suele concentrarse entre marketing y ejecutivos? No, hay ejemplos que se involucran incluso los empleados. Por ejemplo, para el desarrollo de todo, del storytelling de Burger King, participaron mucho los empleados. Por ejemplo, trayendo merchandising que tenían, o por ejemplo contando ellos, la idea fue también hacer una agenda de contenidos donde esa agenda fuera como muy participativa, entonces se les proponía que contaran cómo fueron sus inicios en la compañía, que contaran alguna anécdota puntual, entonces había como mucha interacción y esa historia se fue construyendo, ¿no? Esa agenda de contenido se nutrió con la participación de todos los empleados. Había una pregunta más, pero me desconecté y se me borró en el chat. Así acá que... la tengo, dice, una vez construido el cliente ideal, ¿pensás en una campaña completa o arrancás con mensajes sueltos y vas viendo cómo sale? Bueno, esto tiene que ver más con la estrategia, ¿no? Con la estrategia de comunicación y marketing. Una campaña, piensen que una campaña es una campaña por lo general que dura un tiempo determinado. Entonces, yo tengo que definir si voy a hacer una campaña, no, y para qué, digamos, cuál es el objetivo que yo tengo al pensar en una campaña. Después, por otro lado, está toda la estrategia y planificación anual, es decir, yo tengo que hacer toda esa planificación y la estrategia para todo el año, ¿sí? Ahí voy a tener que determinar y calendarizar todos los contenidos. Los contenidos obviamente se van desarrollando mes a mes en función de esa estrategia y de ese plan que se está poniendo en marcha. Bueno, no tenemos más consultas, Flor. Realmente te agradecemos tu tiempo y tu conocimiento en esta tarde de hoy. Muy buena cantidad de gente que se sumó, la verdad buenísimo, y agradecemos. Es un momento donde ya hay mucha competencia en el ciberespacio y hay muchísima... Y hay economía de la atención. Claro, y la economía de la atención, que es lo que dijiste al principio de la jornada, ¿no? Exacto. Hoy competimos muchos a través de todas las organizaciones, empresas, que bueno, encontraron en estas plataformas la posibilidad de salir con muchísima más facilidad
y emitiendo contenidos. Entonces realmente uno tiene que elegir en dónde va a aplicar el tiempo que tiene, cómo lo va a utilizar. Totalmente. Bueno, yo gracias a vos, Florencia. Les agradezco a ustedes, y como les decía al principio, espero que, bueno, que los ejemplos que compartí sean disparadores de ideas y que se animen, porque no les va a ir mal, ¿sí? Y si les va mal, si cometen algún error, siempre hay posibilidad de corregir y de avanzar. Así que nada, los animo a que empiecen a desarrollar storytelling y narrativas digitales en los espacios de sus marcas y de sus empresas. Bueno, muchísimas gracias a todos. De esta manera nos despedimos y continuamos también atentos a las novedades que también promocionamos desde la Unión Industrial de Tigre. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias.